Excelentísima señora doña Carolina Darias San Sebastián, Presidenta del Parlamento de Canarias. Excelentísimo señor don Manuel Hermoso Rojas, Presidente del Gobierno de Canarias. Excelentísimo señor don Paulino Rivero, Presidente del Gobierno de Canarias. Excelentísimo señor Rector Magnífico de la Universidad de La Laguna, don Antonio Martinón. Familia de don Victoriano Darias, de don Victoriano Ríos, directivas de ambas instituciones, presidentes del Instituto de Estudios Canarios y de la Real Academia de Ciencias, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina, excelentísimo señor presidente de honor de la Real Academia de Medicina, excelentísimo señor don Wilfredo Wilpé de la Torre, que hoy representa a las dos instituciones, don Rodolfo Ríos, socios, amigos, asistentes, muchas gracias por estar aquí. Hoy nuestra casa se inviste de una solemnidad y respeto especial. Y ello por dos motivos. Porque celebra una sesión conjunta con la Real Academia de Medicina, de la cual soy miembro numerario, y porque recordamos a un lagunero ilustre, un canario identificado con su tierra, con su sociedad y con los mejores valores de esta tierra: nobleza, estudio, enseñanza, universalidad. Un hombre al que le gustaban las actitudes inteligentes y posibles. La no inteligencia no cala en la sociedad y las imposibles conducen a la melancolía y a la frustración. Las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País son unas asociaciones surgidas en la mitad del siglo XVIII en España, aunque también hubo algunas en Irlanda y Suiza, cuya finalidad era difundir las nuevas ideas y conocimientos científicos y técnicos de la Ilustración. Fueron promovidas por la Corona. El punto de partida debe fijarse en noviembre de 1774, con la publicación del discurso sobre el fomento de la industria popular del ministro Campomanes. En esta obra se diseñaba un plan para crear económica y se trazaban sus líneas maestras. Las Reales Academias surgen también con el espíritu de la Ilustración y amparadas por la Corona. Empezaron a constituirse en España en el siglo XVIII, también en el siglo XVIII, como centros de cultivo del saber y de difusión del conocimiento. Tienen pues un origen y actividad común: ciencia, conocimiento, cultura, pero a las económicas se les añade algo más: el progreso social, económico, industrial, agrario y político. Podemos decir que en nuestro homenajeado de hoy se unen las actividades de las dos instituciones: ciencia, saber, conocimiento y preocupación por el desarrollo económico y social de su entorno. Algo también, por otro lado, bastante frecuente en los médicos: unir el conocimiento al talante humanístico y liberal. No quiero extenderme ni adelantarme a lo que los ilustres oradores de hoy van a decir, solo darles la bienvenida y esperar que no sea la última vez que se celebran estas reuniones conjuntas. Y en este momento doy la palabra para que los salude a ustedes y dirija la reunión al presidente de la Real Academia de Medicina, don José Nicolás Boada. Excelentísimas y dignísimas autoridades, ilustrísimas e ilustrísimos señores académicos de la Real Academia de Medicina de Santa Cruz de Tenerife, amigos, he de agradecer sinceramente, en nombre de la Real Academia de Medicina de Santa Cruz de Tenerife, la oportunidad que nos ha dado la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, en la persona de su director, de celebrar este acto conjunto de homenaje póstumo al excelentísimo señor don Victoriano Ríos Pérez. Don Victoriano ha sido una de las figuras capitales de la vida académica, política y social de Canarias durante las últimas décadas. Nació en La Laguna en junio de 1930 y tras cursar con gran brillantez los estudios primarios y de bachillerato en esta su ciudad natal, se traslada a la península para realizar la carrera de Medicina, que culmina en la Universidad Complutense con máximas calificaciones. También en dicha universidad obtiene en 1956 el grado de doctor con la máxima
calificación de sobresaliente cum laude y ya en Tenerife desarrolla una intensa actividad profesional que le lleva a ocupar el cargo de jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario de Canarias, así como la plaza de profesor titular de Patología Médica de la Universidad de La Laguna. En 1970 es elegido académico de número de nuestra Real Institución, en la que ingresa en 1971. Asimismo, recibe el nombramiento de miembro de esta Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Su preocupación por los temas profesionales le lleva a la presidencia del Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, cargo que desempeña entre los años 1976 y 1982. A partir de este momento, su actividad política fue incesantemente creciente, destacando su papel como senador en el Parlamento Nacional y presidente del Parlamento Autonómico. Su fallecimiento en el mes de enero del presente año nos ha privado, no solo a su familia, sino a nosotros también, de seguir contando con el magisterio y la sabiduría de una de las más destacadas personalidades de nuestro ámbito profesional y político contemporáneo. Y sin más, doy la palabra al excelentísimo señor don Javier Parache Hernández, presidente de honor de nuestra institución, para que intervenga en primer lugar. Adelante. Excelentísimo señor director de la Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, doctor don José Carlos Alberto Betancourt, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina del Distrito de Canarias, doctor don José Nicolás Boada Juárez, ambos entrañables amigos, dignísimas autoridades, colegas académicos de uno y otro sexo, señoras y señores. Estimo como alto honor el que se me haya designado para recordar a Victoriano Ríos, lo que haré con emoción, espero que controlada y con inmenso cariño. También considero un honor el que Volfredo Vilpré, por quien siento respeto, admiración y cariño, comparta conmigo esta responsabilidad. Siempre le guardo agradecimiento, fue uno de los padrinos, junto con don José García Estrada y don José Pérez y Pérez, para mi entrada en la Real Academia de Medicina. Mi deseo es enmarcar a Victoriano en el ambiente en que le conocí en 1972, es decir, en el aventurado mundo que fue la creación y puesta en marcha de la Facultad de Medicina de La Laguna y del entonces Hospital General de Tenerife. Nos encontrábamos en el tardo franquismo, pero franquismo. El ministro, señor Ullastres, había conseguido que las condiciones económicas de España mejoraran de modo apreciable y había comenzado una lenta pero clara apertura. Y para aquella evolución útil para la sociedad, eran necesarias personas inteligentes y de empuje. En Tenerife, y en relación con el tema que tratamos, tuvimos a dos personalidades irrepetibles, a don Antonio González González y don José Miguel Galván Bello. Don Antonio González González, catedrático de Química de gran prestigio, rector de la Universidad de La Laguna entre 1963 y 68, estaba muy bien relacionado en el Ministerio de Educación y Ciencias. Su titular, Lora Tamayo, había sido su maestro y consiguió para la Universidad de La Laguna la creación, entre otros muchos centros, de una facultad de medicina. José Miguel Galván Bello, presidente del Cabildo desde el 1964 hasta el 71, fue asimismo una persona de extraordinaria inteligencia, dedicación y sentido de las necesidades reales. Fue él quien impulsó, no me cabe duda que en parte como apoyo a la creación de la Facultad de Medicina, la creación de un nuevo hospital moderno, con arquitectura modélica que sustituyese al viejo Hospital Civil de los Desamparados.
los que no han conocido la época de hospitales, este hospital era una cosa maravillosa para los que veníamos. Los hospitales de la península, los hospitales civiles de la península estaban desastrosos. Y ahí comienza la aventura. Don Jesús Hernández Perera, como rector, y Andrés Miranda Hernández. Algo le he dado que no... Ya. Don Jesús Hernández Pereda como rector y Andrés Miranda Hernández como presidente del Cabildo fueron los encargados de continuar el proyecto. Don Benito Rodríguez Ríos y Enrique Fernández Caldas como rectores y Rafael Clavijo como presidente del Cabildo continuaron la labor. Se llevó a cabo un convenio Cabildo-Universidad en el que quedaba definida la forma en que se cubrirían las plazas médicas del hospital. Serían jefes de servicio y departamento los profesores universitarios, profesores agregados y catedráticos, que fueran llegando con las oposiciones superadas o en espera de superarlas. Y por otra parte, fueron incorporados algunos de los profesionales del antiguo Hospital Civil y otros profesionales de Tenerife. El funcionamiento del hospital dependió de los sucesivos consejos de administración presididos, en mi recuerdo, aunque seguro que me falta alguno de los primeros, por don José Sabaté Forns y después por Antonio Martinón Cejas, actual rector de la universidad. En el funcionamiento de la facultad creo que nunca hemos agradecido y resaltado suficientemente la actividad de Miguel Guirao Pérez, catedrático de Anatomía de Granada, de gran prestigio, y que accedió a ser decano comisario. Creo que recordar que lo hizo tras una gestión con el señor rector. Hizo su labor con dedicación e inteligencia. Influyó claramente en la incorporación de facultativos de otros distritos que él estimaba de buen futuro universitario. Fueron unos 10, ustedes perdonen que no los nombre para no ponerme pesado, pero todos ellos acabaron siendo catedráticos de la Universidad Española y la mayoría en la Universidad de La Laguna. La visión de Guirao consiguió un plantel de gente joven, con empuje y dispuestos a toda costa a sacar adelante la tarea que se les encomendaba, que no era otra que colaborar en el funcionamiento del binomio facultad-hospital. En Tenerife se encontraban profesionales de excelente formación, maduros, que se habían especializado durante años en hospitales de gran prestigio, tanto españoles como preferentemente estadounidenses, ingleses y alemanes. Eran de mayor edad y con mayor experiencia clínica que los antes referidos, los universitarios. Permítame de nuevo que no los nombre por no hacerme pesado y porque con las minusvalías de la edad se me olvidaría alguno de ellos entrañables amigos. Bueno, Rafael García Montelongo les representa muy bien. Naturalmente, a primera vista, aquello podía acabar en batallas campales, pero el buen sentido de todos hizo que solamente asistiéramos a algún desencuentro. En este ambiente aparece y destaca claramente Victoriano Ríos. Aquí le tienen, esto es una fotografía de 1993 en la que aparecen los médicos fundadores del hospital, donde he señalado con una flecha a Victoriano. Si ustedes se dan cuenta, desgraciadamente hay gente que ya nos falta de las que hay aquí, pero además una cosa muy importante, de los universitarios que vinieron por esa maniobra que hizo Guirao, aquí prácticamente ya no quedamos más que don José Carlos Alberto, que fue universitario un poco después, y yo, porque los demás se habían marchado. Ahora me referiré a ello. Eran las aves de paso, efectivamente. Aquí tienen a Victoriano en un almuerzo de los funcionarios. Conocí a Victoriano Ríos, como he dicho, en 1972, cuando llegué como profesor agregado.
Bueno, este es el hospital, naturalmente la torre no estaba porque esa es nueva. Él era secretario de la facultad y yo, un recién llegado, inmaduro, sin experiencia en gestión, le sustituí. Bien es verdad que cumpliendo la normativa universitaria. Todo por su parte con naturalidad, sin ninguna reivindicación, aunque seguro de haber cumplido su cometido con rigor. Victoriano, en mi opinión y recuerdo, era un hombre discreto, con convicción democrática. Les recuerdo otra vez que estábamos en el franquismo. Una convicción democrática profunda, que ponía de manifiesto cuando la situación lo exigía, sin hacer gala de ello y sin buscar que se le reconociese mérito alguno. Era su convicción y no había duda. Nunca quiso estar en primera línea en la vida de la facultad ni en la hospitalaria, pero estaba ahí. Era una persona cuyo interés estaba centrado en que todo se desarrollara lo mejor posible en beneficio de su tierra, de Tenerife, de Canarias. Por eso, desde su reconocido prestigio social, vigilaba atentamente, sin darlo a conocer. Vigilaba que el desarrollo fuera correcto. Es difícil que ustedes, los que conocieron directamente lo que acaecía esos años, lo comprendan. Casi nadie pensaba que la facultad pudiera sobrevivir, sin estructura física al comienzo, con un profesorado universitario de personas jóvenes, sin duda con buenas intenciones y bien formadas, pero con escasa experiencia. Además, la mayoría venían de paso y después de algunos meses volvían a la península. Yo fui decano no por mis méritos, sino porque en aquel momento era el único catedrático que quedaba en la facultad. Victoriano conocía perfectamente la situación y con su comportamiento contribuía de modo decisivo a que todo marchase lo más llanamente posible. Así se fue constituyendo un cuerpo docente, del que Victoriano formaba desde el principio parte activa, de gente joven y entusiasta, a quienes ni siquiera se les ocurría la posibilidad de que la Facultad de Medicina llegara a fracasar y cerrarse. Su comportamiento, el de Victoriano, en las juntas de facultad que habíamos democratizado a nuestro aire, fue ejemplar. Intervenía en todas las situaciones donde había tensión para suavizarla y conseguir llegar a acuerdos beneficiosos. Cuando había que pronunciarse, lo hacía con la dureza necesaria, pero con tranquilidad y corrección. Recuerdo una junta de facultad, era época estudiantilmente inquieta, que se me ocurrió como decano decir en la junta una cosa así como que pensaran todos que había que trabajar más y se dejaran de democracias. Me dio un parón automáticamente, parón que me obligó a deshacer de la mejor manera posible el malentendido. Desde el punto de vista hospitalario, insisto en que la situación era complicada. Facultativos tinerfeños maduros y excelentemente formados en diferentes partes del mundo recibían como jefes a profesores universitarios jóvenes con escasa experiencia. Bien es cierto que en general muy valiosos. Todo ello dio lugar a pocas luchas intestinas, gracias a la buena fe de todos, o al menos de la mayoría, y al convencimiento de que lo que importaba era el buen funcionamiento de la institución. Había reglamentada una junta facultativa que reunía bajo la presidencia del director médico a todos los facultativos, donde se discutía sobre cuestiones de importancia en la vida hospitalaria y, en su caso, se llegaba a acuerdos. Victoriano, desde sus puestos del Servicio de Medicina Interna, después profesor titular de Patología y Clínica Médicas y jefe de Servicio de Endocrinología, guardó siempre la misma actitud que vengo resaltando en los últimos párrafos. Conciliador, pendiente de todo lo que pudiera significar avance en la vida hospitalaria. Obstáculo insalvable cuando se pretendía hacer alguna maniobra de finalidad poco clara. Así es como yo recuerdo haber vivido y admirado a Victoriano Ríos Pérez, como hombre inteligente, bien intencionado,
conciliador, con ideas democráticas firmes y siempre con el firme propósito de trabajar por el bienestar de su tierra. Dios le tiene con él y desde allí nos guiará para que todos sigamos comportándonos rectamente. Gracias, Victoriano, por tu existencia. Muchas gracias, profesor Parache. A continuación tiene la palabra el excelentísimo señor don Wilfredo Wilpred de la Torre para tratar de la figura de don Victoriano Ríos Pérez. Señor presidente de la Real Sociedad Tinerfeña de Amigos del País, señor presidente de la Real Academia, querido Javier, que me ha precedido en el uso de la palabra, querido Rodolfo, queridos amigos expresidentes del Gobierno canario, mis buenos amigos Manuel Hermoso y Paulino Rivero, rector magnífico, académicos y académicas presentes de las dos academias que están aquí, la de Ciencias y la de Letras, señoras y señores. Para mí es un placer estar una vez más aquí y muchas de las cosas que voy a decir ya se han dicho en parte, que era evidente. No nos hemos puesto muy de acuerdo a la hora de hacer nuestras respectivas conferencias, lo cual le da a este carácter una mayor calidad improvisadora. Y en este sentido, bueno, pues inicio mi conferencia. Siempre que vengo aquí lo recuerdo, en un sitio donde yo empecé a estudiar mi carrera, en los años 50, y en donde las condiciones de la universidad eran tan precarias que teníamos que ponernos una gabardina porque llovía dentro de los laboratorios cuando llovía. Hoy cuando veo esto, digo, caramba, los tiempos han ido a mejor sin ninguna duda. Bien, cuando nuestro presidente, el profesor doctor José Boada Suárez, me pidió que acompañara a nuestro presidente de honor, profesor doctor Javier Parache Hernández, en la intervención necrológica solemne en la sede de esta bicentenaria institución, le comenté lo difícil que sería para mí hablar de un compañero con el que había coincidido en algunas sesiones de la academia en tiempos ya remotos y ocasionalmente en momentos circunstanciales. Sin embargo, acepté el texto porque las veces que coincidí con el doctor Ríos pude percibir siempre en él un talante amistoso y franco, su carácter extrovertido y su línea de pensamiento culto y liberal integrado en su profunda vocación médico-sanitaria y docente. Políticamente me atrevo a situar su ideología nacionalista dentro de un europeísmo ultraperiférico, lejos de las aventuras independentistas que tratan de socavar ese proyecto que muchos deseamos, la gran nación de una Europa consolidada y unida. Al margen de algunas anécdotas que contaré, he encontrado en San Google, yo lo llamo San Google porque ahí está todo, alguna información curiosa junto con una serie de artículos hagiográficos publicados como homenaje a su persona, días después del inicio de ese viaje hacia ese lugar de donde no se regresa jamás. El profesor Parache ha realizado en su intervención una brillante y emotiva exposición del paso de Victoriano por la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna de San Fernando de la Laguna, desde sus inicios titubeantes, como bien se ha dicho, hasta su jubilación. Yo quiero aquí aprovechar, como tinerfeño, darle personalmente a Javier Parache y a otros muchos compañeros que viniendo de fuera de la isla se integraron aquí, se quedaron aquí y aquí desarrollaron su gran labor docente, de la cual muchísimas promociones de tinerfeños y de gente que ha venido a estudiar a nuestra empresa se han beneficiado. Gracias, Javier. Aprovecho esta ocasión, como ya dijo también el profesor Parache, para recordar la figura del rector Antonio González y González, a quien se debe, entre otros méritos, la creación de la Facultad de Medicina de nuestra universidad a finales de la década de los 60 del siglo pasado, junto con la sección de Ciencias Biológicas. Antonio González me contó en una de las tantas charlas que mantuvimos a lo largo de su vida
que, aprovechando las excelentes relaciones que tenía con su maestro, el entonces ministro de Educación Nacional, doctor Lora y Tamayo, como ha dicho Javier, era el momento para solicitar la creación de la Facultad de Medicina La Laguna, hecho que consolidaría el prestigio de la misma. Y los estudios de ciencias biológicas, en especial la biología marina, que le servirían de apoyo en las investigaciones químicas sobre productos naturales que bajo su dirección llevaban a cabo sus alumnos y colaboradores en su instituto. Hace unos meses, en octubre de 2017, se conmemoró el primer centenario del nacimiento del ilustre realejero. Victoriano y yo, 3 años más joven que él, pertenecemos a los tinerfeños nacidos en la década de los años 30 del siglo pasado, década precedida por 5 cataclismos políticos y sociales que afectaron a nuestra tierra en particular y a España y al mundo en general como inicio de una etapa sangrienta y desestabilizante que se prolongó hasta los años finales de la década de los 40. Cuando de esta atalaya de mis 84 años retroceden mis recuerdos a nuestros años de infancia y juventud, no me queda más remedio que agradecer la tarea de nuestros padres que procuraron educarnos con cariño e inteligencia cuando a nuestro lado la vida de mucha gente rondaba la miseria y el dolor. Merece la pena recordar y avivar la memoria en este solemne instante de unos hechos históricos. El primero, poco antes del nacimiento de Victoriano, se produjo la división de la provincia de Canarias. Concretamente, el 22 de septiembre de 1927, en un consejo de ministros celebrado en San Sebastián de Guipúzcoa, el gobierno presidido por el dictador Primo de Rivera dividió la provincia en 2, la única provincia dividida en España desde aquel proyecto. La Gaceta de Madrid, al día siguiente, 24 de septiembre, oficializaba este hecho traumático. Se intentaba de esta manera resolver lo que el insigne notario e historiador don Marcos Guimerá y Peraza denominó acertadamente el latente pleito insular canario. Tenerife recibió a cambio, como compensación, la elevación a rango de universidad estatal pública, la sección universitaria existente en esta ciudad, la creación de una facultad de ciencias químicas y como anejo a la universidad un colegio politécnico y una escuela normal para maestros. En Las Palmas se creó además una escuela normal para maestras. Segunda crisis, caída de la Bolsa de Nueva York. El martes 29 de octubre de 1929 se originó en los Estados Unidos la famosa caída de la Bolsa de Nueva York. La depresión económica que se originó como consecuencia de aquella catástrofe económica se extendió rápidamente a nivel mundial y se prolongó a lo largo de la década de los años 30, cuyo final trágico fue la declaración de la Segunda Guerra Mundial. Fin de la dictadura del general Primo de Rivera. Como consecuencia de las torpes e ineficaces medidas represoras de la dictadura del general Primo de Rivera y de su efímero sucesor, el general Dámaso Berenguer, los movimientos proletarios, la burguesía progresista, los intelectuales y las manifestaciones estudiantiles y ciertos sectores militares forzaron el exilio del rey Alfonso XIII. Proclamación de la Segunda República Española, 14 de abril de 1931. El poeta andalusí y español universal Antonio Machado escribía eufórico en aquel momento: con las primeras hojas de los chopos y las últimas de los almendros, la primavera traía a nuestra república de la mano. El cordobés Niceto Alcalá Zamora fue elegido presidente de la República por el Congreso de los Diputados y Manuel Azaña quedó ratificado como jefe de gobierno. España se afirmaba como un país democrático, laico y centralizado que ofrecía, no obstante, una respuesta a las viejas tensiones regionales. Azaña tocaba el cielo de su carrera política. El intelectual madrileño aparecía entonces como el jefe de un gobierno audazmente reformista, convencido de que el atraso de España podría remediarse con un buen sistema educativo. El gobierno se lanzó decididamente a fomentar en aquel momento un proyecto reformativo de una enseñanza progresista que construía escuelas reformadas a los planes de estudios, etc., y que desde mi punto de vista no creo que haya sido superado.
La mayoría de las disposiciones de la República en aquellos primeros años se asemejaban al repertorio legislativo de las naciones cultas, pero sin embargo, algunas otras eran excesivamente agresivas y entrañaban un grave riesgo de confrontación con la opinión católica. Llegada al poder de Adolf Hitler en Alemania, el 30 de enero de 1933, el presidente Hindenburg nombraba canciller de la República a Adolf Hitler. El fascismo llegó al poder en Alemania. Arruinó de inmediata la experiencia democrática de Weimar, abolió los sindicatos y una época de fanatismo, de intolerancia y antisemitismo terminó por extenderse por Europa y el mundo hasta causar una de las catástrofes más sanguinarias que ha padecido la humanidad. En España, aquellas ilusiones del año 31 fueron debilitándose progresivamente a medida que el fracaso de la tolerancia democrática y los errores políticos llevaron al caos y a la beligerancia entre sí a los españoles, que tuvo como final una cruel guerra civil entre hermanos. El terror de la guerra prendió de tal forma en la población civil que muchos españoles consiguieron esos días ejecutar las venganzas que habían gestado demasiados años en la oscuridad de su mente. En cada ciudad, en cada pueblo, los partidarios de uno y otro bando aprovecharon el río revuelto de la guerra para saldar viejas cuentas. El 28 de marzo de 1939, el general Franco entraba victorioso en Madrid. El 1 de abril se instituiría oficialmente el Día de la Victoria, onomástica festiva que duró lo que fue la dictadura. El 14 de mayo de 1939 se implantó el racionamiento alimenticio en todo el país. Muchos eran conscientes que no había llegado la paz, ni la piedad, ni el perdón. Había llegado la victoria con su rueda de rencores, cárceles, penas de muerte, juicios sumarísimos. Partidos políticos y sindicatos fueron prohibidos, las libertades democráticas suprimidas y los medios de comunicación puestos bajo férrea censura del Estado, universidades, institutos y colegios públicos y sobre todo el cuerpo de maestros sufren implacables procesos de depuración. Una larga serie de ciudadanos y ciudadanas, campesinos, personalidades, muchos intelectuales de la generación del 27, buscan refugio en América o en una Europa lúgubre sacudida por la guerra mundial. El poeta Antonio Machado moría en Collioure, pequeño pueblo de la región francesa de Occitania en los Pirineos Orientales, unas pocas semanas después de haber cruzado la frontera bajo una lluvia fina. La España del exilio se convertiría a partir de ese momento en una metáfora sobre el tiempo y los sueños rotos. Si me he excedido en esta fase del relato, solo he pretendido mostrarles un deseo, traer la reflexión sobre el clima social y político que marcó nuestra niñez y nuestra primera juventud. Por mis buenos amigos Alonso Fernández del Castillo y Eliseo Izquierdo, aquí presentes, he recibido una valiosa información sobre nuestro común amigo Victoriano, hijo de don Victoriano Ríos del Castillo, prestigioso practicante de medicina y cirugía, emblemático portero del histórico club de fútbol lagunero Hespérides, árbitro de fútbol y funcionario en el Hospital de Dolores de la ciudad. Persona muy respetada en La Laguna por su entrega profesional y humana en tiempos en que este cuerpo de profesionales ejercía la medicina domiciliaria casi a tiempo completo. Me recordaba Eliseo que recién llegada la penicilina, por aquella época de estraperlo o cambullón, había que inyectar el antibiótico a los enfermos de 3 en 3 horas. Muchas madrugadas tuvo que sacrificar el señor Ríos del Castillo su descanso para acudir a inyectar a un paciente la dosis recomendada por el médico. Victoriano vivió con sus padres y hermanas, creo que Silvia está aquí presente, en la calle de San Juan. Asistió al colegio de los hermanos de La Salle e hizo bachillerato, plan 39, de 7 años en el entonces emblemático Instituto de Canarias y la reválida en la Universidad de La Laguna. El Instituto de Canarias y el Instituto de Santa Cruz y la Escuela de Comercio eran en aquella época los únicos centros en donde la enseñanza pública era mixta. El resto estaba en manos de frailes y de monjas. El profesor doctor Guillermo Cubillo Ferreira, entrañable amigo de Victoriano, relata en un sentido artículo publicado en el diario Aviso algunas vivencias comunes en los años 40. Los veranos en La Laguna,
la afición futbolística que le acompañó en vida, su etapa como jugador de portero en el Rayo junto a Epele Rapp, mi amigo del colegio alemán e hijo de los dueños de la famosa dulcería Princesa de La Laguna, afición al fútbol heredada de su padre que nunca perdió como forofo del Tete. Comienza sus estudios de medicina en Santiago de Compostela y acaba la licenciatura de facultad en medicina en la Universidad Central de Madrid. Vivió con Guillermo en las mismas pensiones. Existe una fotografía en la red paseando, me pareció que por Atocha, en compañía de Guillermo y del herreño Juan Ramón Padrón, un médico histórico en su isla natal del Hierro. Fue discípulo del profesor Jiménez Díaz en el Hospital Provincial. Cursó sus estudios de doctorado en Madrid y leyó su tesis doctoral titulada Algunas pruebas reactivas en la hipotensión arterial, tesis publicada en 1962 en la revista del Instituto de Fisiología y Patología Regionales de Tenerife, institución médica creada por el Cabildo Insular de Tenerife bajo la dirección del inolvidable médico palmero don Tomás Serviá y Cabrera, publicación que puede adquirirse en la librería digital Todo Colección. Con el título de licenciado bajo el brazo, Victoriano se colegió en el Colegio de Médicos, del que sería presidente en la década de los años 70, y comenzó a ejercer la profesión. Recuerdo su consulta en la calle Pérez de Rosa, una calle que por aquel tiempo se caracterizaba por el elevado plantel de sanitarios que ejercían en distintos edificios sus respectivas actividades profesionales. En la Clínica Barajas, creado por el doctor Fernando Barajas Vilche, y siguió su hermano, su hijo mayor, el doctor Fernando Fernández Prat, ambos académicos de la Academia de Medicina. Algo más arriba estaba la policlínica del académico doctor don José García Estrada y los médicos Cristino y Manuel Suárez. Enfrente, la clínica del académico doctor Práxedes Bañares Zarzosa. Y pasado la calle Álvarez de Lugo, la consulta del doctor José Pérez y Pérez, presidente durante muchos años de la academia. Finalmente, en la acera de la derecha, próximo a la calle de Benavides, estaba el laboratorio del doctor Donato Alvela, académico y por aquellas fechas el mejor anatomopatólogo de la isla. En los sótanos del edificio número 2 se hallaba el laboratorio Cefer, de especialidades farmacéuticas, propiedad del académico farmacéutico don Cecilio Fernández y Fernández, y anexo un laboratorio de análisis clínicos donde ejercía el farmacéutico académico don José María Roiqui Castro y los también farmacéuticos don Enrique Martínez y Rodríguez y don Juan María Santana Pereira. Enfrente había sido construido en los años 30 el Centro Farmacéutico de Tenerife S.A., cuya trasera daba a la entonces denominada calle 18 de Julio. Y al lado de la Clínica Bañares estaba la farmacia de Armas Vacas. Allá por el año 1953, la España autocrática dejó de ser aislada internacionalmente. La llamada Guerra Fría entre el bloque democrático occidental lidiado por los Estados Unidos frente al bloque soviético hacía temer una posible conflagración bélica que con el uso de armas nucleares añadía el peligro de una catástrofe de grandes dimensiones. La situación estratégica de la península ibérica era fundamental para la defensa del Mediterráneo. Como consecuencia, llegaron las bases americanas, escasos millones de dólares y la entrada de España en la Organización de las Naciones Unidas. A finales de la década, el general Franco conformaba un gobierno dando entrada a ministros tecnócratas del Opus Dei que tenían una visión económica más realista. Aprovechando la salida del aislamiento político internacional, propiciaron la lenta salida de la larga crisis anterior. Entramos en los años 60. El Ateneo de La Laguna, esta información me viene también por estos dos amigos que acabo de citar anteriormente, bajo la presidencia del profesor José Peraza de Ayala y continuada por Alonso Fernández del Castillo, era un lugar donde se reunían por aquel entonces personas de distintas ideologías para comenzar a hablar sobre la posición política del régimen y aventurar medidas y soluciones orientadas a un cambio ideológico en la dictadura. Eran unas tertulias donde jóvenes profesionales intercambiaban opiniones, incluso con veteranos miembros de la sociedad. Y aquí voy a leer y calcar directamente un párrafo magnífico que leí del artículo del Liceo Izquierda titulado Lagunear. Varios universitarios desasosegados por cómo andaba el estancado y pudriéndose el país, y todos,
Alberto de Armas, Alfonso García Ramos, Victoriano Ríos, Gumersindo Trujillo, Alonso Fernández del Castillo, yo mismo y alguno más que la memoria no me atina en estos momentos a fijar, y aquí añado, creo recordar a Francisco Marcos, con sensibilidades, ideologías y proyectos políticos y personales diferentes, diversos, fuimos capaces de comprometernos tras un poco de no poco lagunear en la recuperación con paciencia bien calculada del foro imprescindible para la nueva tarea de concienciación progresiva de una sociedad como la de entonces, narcotizada por el sistema político, inoperante cuando no atemorizada y acallada. Y logramos rescatar en una maniobra un tanto audaz el Ateneo y su tribuna, secuestrados uno y otro por el poder. Este párrafo me trae a la mente a personas como Alberto de Armas, a quien visité en Caracas como embajador de España, a Alfonso García Ramos, que tantas cosas importantes para la isla comentó con su brillantez literaria en su famoso Pico de Águilas del vespertino a la tarde, y a Paco Marcos, alcalde de La Laguna y compañero como consejero del Cabildo Insular de Tenerife en la década de los 70. Tengo que decir que Paco Márquez fue en la década de los 80 el único consejero del Cabildo, miembro nato de la Junta del Instituto de Estudios Canarios, que asistió regularmente a las Juntas Generales. En mi larga etapa de miembro de esa Junta, no recuerdo a ningún otro consejero que nos honrara con su presencia. Gumersindo no solo fue mi amigo, sino compañero de claustro universitario y gran rector de la Universidad de La Laguna. Quizá fuera aquella época del Ateneo la que motivó a Victoriano para emprender la senda de la política, por cuyo trayecto desarrollaría una gran labor. En los años 70, un grupo importante del sector agrario, liderado por Pedro Modesto Campos, trajo a Tenerife al Diario de Aviso, cuyo director en aquel entonces fue Gilberto Alemán. Gilberto, en la cafetería Callao de la Plaza Weyler, nos convenció para comprar unas acciones a unos pocos, entre los que se encontraba Victoriano Ríos. La ilusión de Gilberto no era otra que darle un cierto intelectual al periódico frente al poder, digamos, agrario. En 1979 estábamos en un mitin de la Unión del Pueblo Canario en la Plaza de Toros. Los graderíos y la arena estaban a tope, mientras Gilberto Alemán, regresado de su exilio voluntario a Venezuela, pronunciaba un discurso muy emotivo sobre la necesidad de un pueblo canario progresista para alcanzar la alcaldía de la capital. Apoyados en un burladero de la plaza, Victoriano y yo contemplábamos el espectáculo de aquella enfervorizada multitud pidiendo un nuevo modelo político para Canarias. Al terminar el acto, me comentó: Wolfredo, hay que contar con lo que hemos vivido esta noche. No le di más importancia al comentario. Al escribir estas líneas, se me ocurre pensar que quizá esa noche templada y apoteósica se consolidó su vocación nacionalista. En aquellas elecciones de 1979 fue elegido alcalde de Santa Cruz, mi amigo aquí presente, Manuel Hermoso Rojas, y como primer teniente de alcalde, mi ilustre vecino Gilberto Alemán de Armas. Quedan muchas cosas que contar de Victoriano. La Punta del Hidalgo, su refugio familiar, las partidas en Vite y las reuniones con políticos y amigos en esa localidad lagunera donde penetra en la mar esa raza marina donde abundan charcos que contienen la mayor biodiversidad marina de Tenerife. Lugar obligado de prácticas de botánica marina de los estudiantes de biología de la ULL. Lugar de interés científico internacional. Algo más allá, los acantilados de la costa lagunera de la Reserva de la Biosfera de Anaga, de increíble belleza. Quizá uno de los mejores tramos conservados del degradado litoral canario. Tramo que va desde los Dos Hermanos hasta el barranco de Afur, donde por el noreste de la laguna se hermana con Santa Cruz. Cronológicamente, su periodo de actividad política en formaciones de corte nacionalista se inicia en 1976-1979 en el Partido Popular Canario, autonomista, y en el 79-82 el Partido Nacionalista Canario, el PNC, de Bernardo Cabrera y de Pedro Dávila. En 1982-1985 es nacionalista canario sin afiliación política y en 1985 entra en la agrupación tinerfeña de independientes, en la que destaca su actividad
como presidente de las agrupaciones independientes de Canarias, AIC, a través de la agrupación tinerfeña independiente ATI, y fue elegido como diputado por la isla de Tenerife en las elecciones de 1987, ocupando la presidencia del Parlamento de Canarias en la segunda y tercera legislatura. Entre 1995 y 2003 ejerció como senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, desempeñando en la Cámara Alta los cargos de secretario segundo de la Mesa del Senado y la portavocía del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria. Además, fue 2 veces secretario segundo de la Diputación Permanente de la Mesa del Senado, 2 veces miembro suplente de la Diputación Permanente del Senado, 17 veces portavoz de diversas comisiones, 5 veces ponente en ponencias legislativas y en los grupos de amistad, vicepresidente de una delegación a Brasil y 2 veces vocal titular de grupo. Como pueden ustedes ver, él no se fue a escaquear al Senado en Madrid, como han hecho otros muchos senadores que conocemos y que no vamos a citar los nombres. Hace unas semanas adquirí en la librería Lemus de La Laguna el último ejemplar que les quedaba del libro de 318 páginas y un índice onomástico, Canarias decide. Apuntes para un moderno nacionalismo. Entre paréntesis, 1. Es posible que él tuviese en la mente hacer el 2, pero a lo mejor su situación no se lo permitió. Cuyo autor es Victoriano Ríos. Medio centenar de artículos ordenados cronológicamente van desde 1975 hasta 1987. Fueron publicados en los diarios La Tarde, Diario de Avisos, El Día y Jornada. Lo editó pulcramente la Fundación Canaria Centro de Estudios Canarios, siglo XXI, y en la justificación de motivos, Victoriano Ríos hace constar que pretende transmitir la preocupación por un territorio frágil, por sus 2 características diferenciales, la lejanía y la insularidad, y habitado por un pueblo carente de una conciencia suprainsular, pero con los elementos necesarios que le confería una identidad propia y diferenciada, basada en un mestizaje forjado a lo largo de los siglos de historia por la aportación de distintas culturas, desde los aborígenes, que se aposentó en varias oleadas durante siglos, pasando por la de los invasores con afán de conquista, hasta los de quienes están en tránsito y se quedaron, aportaciones en constante evolución como consecuencia de los condicionamientos geográficos y que por eso mismo han dado lugar a un pueblo constituido por los nacidos en las islas y por los que, sin serlo, quisieron compartir su proyecto vital en el archipiélago. Como ven ustedes, es una reflexión muy profunda y que es difícil no estar de acuerdo con ella. La obra concluye con el discurso que pronunció en la sesión constitutiva del Parlamento de Canarias el 14 de julio de 1987. Sus palabras no han perdido vigencia. Canarias, fragmentada en 7 islas, es posible solamente desde el equilibrio. Equilibrio que no es solo una vana palabra, sino todo un proceso permanente de convencimiento, de actitudes y de propósitos. El libro, escrito en una prosa elegante, de fácil lectura y comprensión, viene acompañado de una serie de ilustraciones fotográficas que nos muestran la evolución humana y política de nuestro académico. Se trata, desde mi punto de vista, de un documento histórico de un partido que ha tenido la suerte de contar entre sus militantes con personalidades tan destacadas como Victoriano. Quiero finalizar con 4 de las dedicatorias citadas al inicio del texto. A Carmen Rull Boixadera, por su comprensión. Se casó en 1958 con un médico y desde 1987 tiene como marido a un político. A mis hijos, unos nacionalistas y otros no, que con sus opiniones y críticas han mejorado el texto. A todos los que se sientan miembros del pueblo canario. La DRAE define pueblo, es la tercera acepción de la siguiente manera: conjunto de personas de un lugar, región o país. Estas 3 dedicatorias y la dedicada al presidente Paulino Rivero, que prologa este libro, que está aquí presente, la primera sencillamente muestra el amor y agradecimiento a su esposa y madre de sus hijos. La segunda, talante liberal ante el reconocimiento de las filias y discrepancias con ellos. La tercera, amor a su pueblo. La convivencia pacífica y armónica entre discrepantes es una norma que me he impuesto en la vida y que comparto plenamente con el pensamiento emanado de esta dedicatoria paternal
de Victoriano a sus hijos. Muchísimas gracias por su atención. En la pantalla no se ve muy bien, habría que bajarlo un poquitito. ¿Quién es el que me baja para que sea mejor? Esto es una... Esta es una fotografía que sacó Gustavo de Armas, entonces en el diario Aviso, en las fechas del año 79, cuando estábamos preparando el primer centenario de la Real Academia de Medicina, y en el Hotel Mensei tuvimos una reunión. Yo soy muy malo contando chistes, por tanto no le conté un chiste a él. Algo le diría que le hizo gracia. Pero hay una cosa muy fuerte. Fíjense que estamos cogidos de la mano. Y Kafka dice que aquellas personas que se cogen por la mano con fuerza se transmiten una cierta sensación de fortaleza. Y eso es lo que hemos hecho. Y en esta fortaleza está basada también una amistad con una persona con la que no he tenido tantísima relación como con otras, pero que sin embargo los momentos que he tenido con él y he estado con él y he hablado y he conversado siempre han sido amables, extrovertidos y más o menos en esta dimensión que tienen ustedes en esta fotografía histórica del año 79. Muchas gracias. Gracias, profesor Wilpret. A continuación tiene la palabra el doctor don Rodolfo Ríos Rull, en representación de la familia. Excelentísimos señores presidentes de la Sociedad Económica de Amigos del País, de la Real Academia de Medicina, excelentísimo señor don Javier Parache, excelentísimo señor don Wilfredo Wilpret, excelentísima presidenta del Parlamento, excelentísimos presidentes de Canarias, excelentísimo y magnífico rector, ilustrísimos miembros de la Academia y de la Real Sociedad, autoridades, señoras, señores, familia. En primer lugar, agradecer en nombre mío y de la familia esta sesión en recuerdo de nuestro querido padre y esposo. En especial queremos agradecer las intervenciones que me han precedido, los doctores Parache y Wilpret, don Javier y don Wilfredo. Ellos, ustedes, saben del respeto personal, de la consideración profesional y el cariño que Victoriano les profesaba. Muchas gracias. Me acaban de presentar como doctor y lo primero que quiero decir en estos tiempos es que no soy doctor y no porque mi padre no insistiera mucho en que obtuviese el doctorado, como también hizo con mis hermanos. Dos de ellos sí son doctores, el mayor, José Víctor, catedrático de Economía ahora en la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, y el tercero, Pablo, médico hematólogo en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. El cuarto, Fernando, es profesor de la Universidad de La Laguna de Derecho Constitucional y letrado del Consejo Consultivo, y el quinto, Tomás, ingeniero de telecomunicaciones. Todos ellos con sobradísimos méritos para estar ahora en esta tribuna que ocupo yo. El segundo, licenciado en farmacia que trabaja en la administración pública. Y lo ocupo yo, vamos a decir que por ser el mayor de los que podían estar hoy aquí, una especie de hereu circunstancial. Y esto lo hubiera hecho gracias a mi padre, porque el tema, lo del hereu, era muy recurrente en casa por la condición de catalana de mi madre. Don Victoriano, nuestro padre, no sé si ustedes lo saben, en el entorno familiar lo llamábamos Tito, pues tuvo dos grandes pasiones, dos grandes vocaciones, la medicina y la política, y con una relevante proyección pública en ambas. Inevitablemente esta condición de médico político o de político médico va a impregnar esta intervención. Hijo de un practicante que empezó a estudiar medicina ya mayor, pero truncado por la guerra civil, Victoriano tuvo clara su vocación desde temprano. Empezó estudiando la carrera en Santiago en el 47 y la terminó en Madrid. Siempre estuvo muy orgulloso de pertenecer a una de las promociones de Jiménez Díaz. Repasando estas cuestiones con mi madre, me decía que efectivamente le tenía mucho aprecio al doctor Jiménez Díaz y siempre que podía iba a su casa, pues a las celebraciones del Día San Carlos y a todas las que podían celebrarse allí. Me vino entonces a la memoria una anécdota que le recuerdo a mi padre. Por lo visto la casa del señor Jiménez Díaz era una casa muy suntuosa y en una ocasión unos invitados procedentes de países del este, al menos así recuerdo yo el cuento, felicitaban a sus interlocutores por la buena idea de celebrar esa recepción en un museo.
Y, claro, no dieron crédito cuando les explicaban que se trataba de la casa particular del profesor Jiménez Díaz. Supongo que ninguno de los alumnos o posgraduados invitados a estas fiestas se perdería nunca un acto de ese tipo, como tampoco se perdían las fiestas que se podían organizar en ciertas casas y en las que estaba prohibido, como decía mi padre, enamorar a la anfitriona, pues eso significaba que se acabarían las fiestas. Eran tiempos mucho más duros que ahora sin duda. Nuestro padre estudió con becas que mantuvo por sus excelentes calificaciones y siempre nos transmitió la importancia del esfuerzo, cultura, la del esfuerzo, que parece en horas bajas. Sus hijos hemos vivido muchísimo mejor que él y lo hemos tenido muchísimo más fácil, sobre todo gracias a él, aunque también las circunstancias han cambiado. Los primeros veranos de universidad los tuvo mi padre ocupados en estudiar magisterio, por imposición de su madre, doña Blanca, maestra que sacó adelante a la familia durante la guerra y la primera posguerra. No acabó, siempre le quedó la asignatura de caligrafía. La mala letra de los médicos tenía su paradigma en la letra de Victoriano. No sé si alguno de ustedes la sufrió, me refiero a la caligrafía. En general, atesoraba pocas habilidades manuales. Su querida hermana Silvia, que está aquí, lo puede atestiguar. Su incapacidad para el dibujo o expresión gráfica era tal que reconocía que en este aspecto no sabía hacer la O con un canuto. Era una expresión que a él le gustaba usar mucho en otros contextos, ¿no? La tesis de mi padre tuvo por título Algunas pruebas reactivas en la hipertensión arterial. Lo que muchos no saben es que tuvo dos autores. No se escandalicen, no se trata de plagios ni de desmerecimientos similares. La coautoría es por las gráficas, las figuras y las tablas que las realizó mi madre. Las indicaciones de los detalles, las primeras pruebas, los cambios, las precisiones y la versión final se matizaban y acordaban a vuelta de correo. Eso es edición heroica como mínimo. Por cierto, con ocasión de la preparación de esta intervención he descubierto en una página web que se llama todocoleccion.net/libros de segunda mano medicina, que se oferta la tesis de mi padre a un precio rebajado de 8,25 euros frente a los 15 a los que estuvo, al parecer, con anterioridad. Antes nos referimos a uno de sus maestros y ahora toca referirnos a quien él consideraba su otro maestro, que fue don Tomás Serviá. Hace unos años, con ocasión del 50 aniversario de su fallecimiento, publicó un artículo en el que refrendaba su admiración y agradecimiento por el fundador del Instituto de Fisiología y Patología Regional de Tenerife. Los hermanos mayores recordamos con horror los domingos que tenía que pasar un momentito por el antiguo hospital, que ahora sé que se llamaba de los Desamparados, donde permanecimos esperando en el coche junto al puente de hierro durante horas antes de ir a visitar a los abuelos en la laguna. Padre fue médico de CEPSA, médico de los choferes, o el Instituto de Psicología y Psicotécnica, médico del seguro, pero sus empleos más destacados fueron en el Hospital General y Clínico, del que llegó a ser jefe de servicio de endocrinología, y en la Facultad de Medicina, en la que fue secretario entre el 71 y el 73, y profesor titular de Patología Clínica Médica. Quizás, si no hubiese sido profesor de la facultad, algún otro hijo más se habría dedicado a la medicina. A principios de los 70 ingresó en la Real Academia de Medicina de Santa Cruz de Tenerife. Su discurso de ingreso tenía por título El futuro de la enfermedad humana. No sé si acertó, si los avances habidos le dieron la razón. En realidad la disertación no pretendía ser premonitoria, ni él pretendía hacer futurología de los avances técnicos. Su preocupación eran los aspectos éticos y humanos de los avances médicos. Este discurso de ingreso y en general las preocupaciones de mi padre eran los responsables de que hubiera tantos libros de Teilhard de Chardin en casa. Era con mucho el autor más repetido. Mi padre, aunque de profundas convicciones cristianas, no era especialmente religioso. En la justificación de la evolución y en el concepto de universo de Teilhard, mi padre se encontraba en zona de confort, como se diría ahora. Tengo que decir que en la biblioteca de casa también había varios libros de Bertrand Russell, y eso no es una contradicción, sino simplemente la constatación del carácter plural que aplicaba en su vida. A pesar de sus convicciones cristianas, de su gran conocimiento de la liturgia católica y del peculiar proselitismo que hacía con nosotros, llevándonos de peregrinación por los monumentos de la laguna y alrededores los jueves de Semana Santa, fue crítico con el papel de la Iglesia, en especial el que tuvo durante la dictadura. En su descendencia hay de todo, desde ateos y agnósticos a católicos convencidos.
eso sí, poco practicantes. Y ninguno esclavo del Cristo como lo era él. Como en muchas otras cuestiones de su vida y su carácter, a veces no sé si eran consustanciales a su persona o a su condición de lagunero. Su pasión por el Cristo es una de estas cosas a las que me refiero. Un poco antes de la transición española comienza su particular transición de médico a político. A mediados de los 70 publicó varias series de artículos en los que explicaba su fe política. En esos escritos adelantaba su firme convicción nacionalista, en cuya defensa y fomento desarrollaría su actividad política. Firmó los artículos con dos seudónimos distintos. Por un lado, como los de la Atlántida, que reivindicaba su nacionalismo atlantista europeo, que miraba también a América sin dar la espalda a África. El otro seudónimo que utilizó fue Lucas del Castillo, el segundo apellido de su padre con un nombre que él tildaba de habitual en su La Laguna del Alma. Recibió el premio Víctor Zurita de periodismo por estos artículos. En realidad lo recibió por uno que no era el que más le satisfacía, de título Canarias y Waldheim. Y no era porque en la última etapa de la vida de este secretario general de la ONU hubiera quedado oscurecida por la sombra de su pasado nazi. Un europeísta convencido como mi padre habría preferido que se lo dieran por cualquier otro artículo más atemporal y no por aquel circunscrito a cuando la OUA reivindicaba el carácter africano de Canarias. Como ustedes saben, fue presidente del Colegio de Médicos del 76 al 82, coincidiendo con la transición política. Él siempre quiso desligar su papel institucional, como luego lo haría cuando desempeñó responsabilidades políticas, de su papel como político o como ciudadano comprometido. Nunca mezcló una cosa con la otra, o al menos lo intentó. Aunque se declarase nacionalista, cumplió su labor como presidente de la mejor manera que pudo y supo. Él, de lectura diaria de prácticamente todos los periódicos nacionales y locales, tuvo una decepción con una de sus revistas de cabecera en esa época, El Sábado Gráfico. Tras una votación crucial en el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, creo que referida a sus estatutos y vinculada a una nueva junta, el periodista que hizo la crónica tituló como anécdota antidemocrática la intervención de un representante de provincias de ultramar de que su voto fuese público. Titlaban de antidemocrática precisamente una actitud que mi padre estaba convencido que era la más democrática posible, pues su voto no era personal, era el voto decidido en la asamblea del Colegio de Médicos y por lo tanto tenía un mandato, y él quería que se supiera que cumplía con el mandato que tenía. No fue la última decepción en materia de democracia y hábitos democráticos ni de incomprensiones que tuvo. Quizás les sorprenda saber que fueron varios los partidos que le ofrecieron ir, incluso en primer lugar en las primeras elecciones democráticas, de izquierdas y de derecha. Rehusó todas, aún no tocaba. Además, no existían todavía estructuras nacionalistas en las que él se sintiese más a gusto. Eso vendría después. Políticamente hay que destacar su paso por el Parlamento de Canarias como presidente durante 2 legislaturas, por el Senado como miembro de la mesa en una legislatura, y no hay que olvidar que fue presidente de la brevísima Comisión GAL. Creo que es conveniente precisar que su nacionalismo atlantista confluyó en lo que él denominó moderno nacionalismo canario. Y esto hay que decirlo bien alto. Como miembro que fue de esta sociedad donde estamos hoy, él tenía obsesión por hacer precisamente país, huyendo del secular pleito insular. Su idea era trascender de la isla para confluir en el archipiélago. Eso lo dejó muy claro en todas sus intervenciones. El adjetivo archipelágico le encantaba, como recuerdan muchos de los que le trataron. Su pensamiento político nacionalista y canario está plasmado con más detalle en los 2 libros que dejó, Apuntes para un moderno nacionalismo canario y Canarias, Islas o Archipiélago. En la reseña biográfica que aparece en el libro Historia de la Real Academia de Medicina de Santa Cruz de Tenerife, se indica en un párrafo que don Victoriano es miembro de esta Real Sociedad Económica, del Instituto de Estudios Canarios, de la Fundación Nicolás Estébanes, pero también se indica que es cofundador de lo que se llaman Centro de Análisis y Estudios y que identifican, entre paréntesis, como CAERP. Permítanme que les explique qué institución es esta. Este acrónimo en realidad nació como Centro de Altísimos Estudios Ríos Pérez. Siempre le pareció un chiste de nombre que su trayectoria vital impedía dar por bueno, o darle el Niloftat, básicamente porque le turbaba. Le costaba asociar su nombre a lo que pudiera asociarse a Cantinflada, Chanza o Butad, palabra que siempre usó mucho. Por eso la A de altísimos pasó a ser la A de análisis. En cualquier caso, el CAERP, pueden ustedes comprobarlo, sigue apareciendo bien posicionado en los rankings de instituciones vinculadas con publicaciones y autores
en ciencias económicas, incluso mejor que muchas universidades españolas. Es el homenaje que mi hermano el mayor le hizo a mi padre por su insistencia en que fuese ciudadano del mundo y por inocularle el bicho de la universidad. Por cierto, en la página web del CAERP pueden ustedes ver un magnífico vídeo del rayo verde, otra de las pasiones de mi padre. Se quedan muchas cosas en el tintero, pero ya hay que ir acabando. Siendo él médico político, sentía admiración y curiosidad por los médicos que se dedicaron a la política. Ya en el año 90 dictó una conferencia en el Colegio de Médicos con el título «Los profesionales de la medicina en la política». En marzo del 99 intervino en la proposición de ley conjunta de todos los grupos parlamentarios sobre la denominación del nuevo Hospital General de Las Palmas de Gran Canaria como doctor Negrín. Él se preguntaba si existe algo en la formación médica que fuese denominador común a la dedicación política. Intentando desentrañar qué posibles virtudes puede tener el profesional de la medicina en la práctica política, apuntaba que quizás pueda señalarse la costumbre de oír y escuchar, interrogar siguiendo un proceso, hablar relativamente poco y luego actuar con decisión. Y concluía diciendo, quizás el escuchar, preguntar, callar y actuar son los elementos más importantes de la figura del médico político. Nosotros, sus hijos, nos alegramos de que con nosotros no hablara poco. Si sus hijos y nietos seguimos su ejemplo, podremos, como dice el último de los versos que podemos leer al final de esta calle, en la Plaza de los Bolos, estos versos tan bellos de Tabarles Barlé, podremos, digo, ir por el mundo con la frente erguida, que no es poco. Muchas gracias. Muchas gracias, don, que no doctor Rodolfo, aunque siempre buen amigo. Y yo cariñosamente le devuelvo la palabra al anfitrión de esta sede, don José Carlos Alberto, para que cierre. Muchas gracias. Alguna vez me tocó hacer una sesión necrológica de una persona que ha sido mencionada muchas veces aquí, que fue don Antonio González, y la hice en la Real Academia de Medicina. Y entonces me pregunté para qué servía una sesión necrológica. Bueno, cuando se muere una persona, en las proximidades de su muerte, los sentimientos afloran, triunfa el dolor, hay poca meditación profunda. Y cuando pasa un tiempo, quizás es más frío el valorar qué significó esa persona. Porque las personas no mueren si enseñan algo y eso se repite después. Y las sesiones necrológicas suelen ser el recordar quién nos enseñó y si su vida tiene algún ejemplo. Yo creo que los oradores que han pasado por aquí han demostrado que Victoriano dejó muchos ejemplos que imitar, y no solo sus hijos irán con la cabeza alta, sino sus amigos también recordaremos muchas veces que nos enseñó. Muchas gracias por su asistencia y se levanta la sesión.